De 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía, Negocios de Carne y Hueso. El programa para emprendedores, startups y pymes, líder en habla hispana. Con Mariló Sánchez Fuentes. Los desayunos de Capital Intereconomía. Fundación La Caixa patrocina este espacio. Vamos a poner el foco 11:06 de la mañana en la bolsa, en la cotización o en salidas, en los debuts a cotizar en bolsa. Leía yo esta mañana que para este año 2025 el mercado español esperaba la salida de hasta 6 compañías, pero al mismo tiempo veía que esta guerra arancelaria, esta crisis comercial desatada por Donald Trump, está paralizando el segmento de fusiones y adquisiciones y también está paralizando algunas grandes salidas a bolsa esperadas para las próximas semanas. Una de las personas que más sabe de salir a cotizar, de los procesos, de las ventajas, de los pasos que hay que dar es Gonzalo Navarro. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Que es director de regulatorio financiero en el despacho de abogados Ontier. Realmente cuando hay mucho ruido en los mercados, cuando hay una alta volatilidad, hay incertidumbre, las empresas echan el freno de mano y dicen ni de locos. Esto nos trae más problemas que ventajas. Pues mira, te diría que no, la verdad, porque los mercados de valores presentan grandes oportunidades no solo para las grandes compañías, ¿vale? Que cuando se piensa en bolsa, pues normalmente se piensa en grandes compañías, ¿no? En el IBEX 35. Y esto no es así, ¿no? Porque también existen bolsas precisamente creadas para pymes y startups. Y estas son muy relevantes para ellas. De hecho, todas aquellas empresas pequeñas y medianas y startups, que son a las que yo especialmente me dirijo, cuando no se plantean los mercados de valores, la bolsa, como vía de salida, como vía de captación de fondos, están perdiendo oportunidades reales, ¿vale? Y esas oportunidades básicamente se traducen, por un lado, en la posibilidad de acceder a financiación alternativa a la bancaria, que muchas veces no tienen, pues porque básicamente los bancos no pueden invertir en determinado tipo de empresas por los coeficientes de solvencia que tienen. Y otra de ellas que para mí es muy importante es la notoriedad. La notoriedad que cualquier empresa de este tipo adquiere cuando sale a este tipo de mercados específicamente diseñados para ella. En este sentido, y a mí siempre me gusta decirlo a mis clientes, tú puedes ser muy bueno en la elaboración de un producto o vendiendo un servicio, pero si el mercado no te conoce, pues no tienes clientes, no tienes proveedores y al final no creces, ¿no? Entonces, esa parte de notoriedad y de solvencia y de reputación que una empresa, pues pyme y startup, le cuesta mucho conseguir, porque la verdad es que está empezando, ¿no? Está empezando su camino, pues lo gana cuando sale a bolsa, ¿no? Me has comentado vía importante de financiación, de captar fondos para seguir para desarrollar una expansión internacional. Exacto. O de expansión de producto, de servicio. Me has hablado de visibilidad, notoriedad, reputación, imagen de solvencia, porque ahí cuando uno cotiza en un mercado, tu proveedor, tu cliente, tu empleado, al final todo tu entorno te ve como algo seguro, ¿no? Se sabe que estás auditado, que estás vigilado, que cumples con una normativa muy exigente. Exacto, así es. Y en esto me gustaría apuntar una cosa que creo que es muy importante. Siempre hablamos de mercados específicamente diseñados para este tipo de empresas, entonces son mercados muy flexibles
Y es cierto que las empresas ganan en transparencia, ¿vale? Pero hasta cierto límite, ¿vale? Es decir, por así decirlo, no se publica todo, ¿vale? Porque precisamente están diseñados para este tipo de empresas. Entonces, las empresas ganan en transparencia y de hecho los clientes, proveedores te ven con otros ojos porque efectivamente pues se trata de empresas con una auditoría de cuentas y eso al mismo tiempo les permite también llegar a proveedores pues a lo mejor más grandes, que tienen sus procesos de onboarding muy exhaustivos y el hecho de estar cotizado ya supone para ellos una garantía, ¿no? Como un sello de calidad. Oye, esta empresa está ya en un mercado, pues ya básicamente le voy a dar el OK porque ya sé que tiene sus cuentas anuales auditadas y que es una empresa con un gobierno corporativo, vamos a decir, solvente y serio, ¿no? Y los clientes lo mismo, y también los empleados. Para los empleados, lógicamente, es muy importante. Es una vía de retención. Sí, es una herramienta de retención al empleado, ¿no? Totalmente. Es una herramienta de retención al empleado porque el empleado al final pues muchas veces estas empresas también les ofrecen acciones, incluso en procesos que mencionabas anteriormente de expansión. Bueno, pues mira, las empresas quieren crecer inorgánicamente mediante la adquisición de otra empresa y pues el estar cotizando en un mercado le permite pagar a esa otra empresa no solo en cash o en efectivo, vamos a decir, sino con acciones cotizadas de esta propia empresa, con lo cual eso es un atractivo también muy potente para estas empresas, ¿no? El salir a cotizar no es solo para grandes compañías. Exacto. Está abierto el mercado, hay otros segmentos del mercado que permiten acceder a empresas más pequeñas, pero habrá muchas de las que nos están escuchando diciendo, yo no llego. Si yo al final soy una empresa familiar o soy una empresa solo de 50 empleados o estoy solo aquí en España. O sea, ¿para qué tipo, o sea, qué condiciones, qué se le pide a una empresa para decir, oye, tú puedes llamar a la puerta del parqué? Pues mira, me alegro que me hagas esta pregunta porque es clave y esto yo lo llamo desmitificar los mercados de valores precisamente, porque es una concepción errónea, ¿vale? Pueden acceder, te diría, que todo tipo de empresas, da igual su tamaño, da igual su facturación. De hecho, hay startups que apenas facturan y han salido a estos mercados, ¿vale? Para captar financiación cuando tienen un plan de negocio, pues lógicamente solvente, ¿no? De toda tipología de sectores, de todo tamaño, de todo tipo de facturación. Con lo cual hay que quitarse ese miedo de, oiga usted, esto no es para mí. Eso no es cierto. Los mercados de valores son mercados regulados, llevan además en funcionamiento muchísimos años, están muy desarrollados pues, en Europa, en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque precisamente la idea de los mercados es apoyar a esta tipología de empresas. También para las empresas familiares, muy importante para las empresas familiares. De hecho, son un nicho para estos mercados. Y es un modo de hacer una sucesión, un protocolo de sucesión tranquilo y ordenado. Exacto, totalmente. Has dado en el clavo. Efectivamente, esa es la idea, ¿no? De hecho, hay empresas familiares que muchas veces pues, me plantean, oye, mira, yo a día de hoy pues quiero salir al mercado pues para ganar esa notoriedad que hemos comentado, para acceder a proveedores que para mí son críticos, para ampliar mi base de clientes, pero no quiero ampliar mi capital social ahora mismo, quizá en un término medio de 6 meses, un año. Bueno, pues eso es posible también, ¿vale? A través de un proceso que se llama en mercados regulados listing, ¿vale? Pero que es básicamente pues que la empresa sale a negociar, pero no amplía su capital social, es decir, se mantiene el accionariado, por así decirlo, actual, con la idea de luego, pues si quieren captar financiación, pues ahí ya estás en el mercado, con lo cual ya es muchísimo más fácil hacer ese proceso, ¿no? ¿Cómo acompañáis a las empresas en este proceso de salida a bolsa? Pues mira, desde Ontier y desde el área que yo lidero en el despacho, que es precisamente de regulatorio financiero, mercado de capitales, debo decir que yo vengo de 9 años de trabajar en la bolsa, en el Grupo Bolsas y Mercados Españoles, y luego monté un nuevo mercado de valores en España que se llama Portfolio Stock Exchange, con lo cual, bueno, pues que te lo conoces me lo conozco desde dentro y además es que es mi pasión, la verdad, me encanta este tema. Entonces, ¿cómo ayudamos? Pues mira, ayudamos desde las etapas iniciales en las que, bueno, pues cualquier cliente
porque se pregunta, oye, lo que me has dicho antes, Susana, ¿puedo ser potencial candidato a salir a bolsa? ¿Qué tipos de mercados hay? ¿Dónde puedo ir a cotizar? ¿No? Porque, bueno, pues en España y fuera de España hay una variedad de mercados, entonces el hecho de haber pasado por todos ellos al final es un valor diferencial, ¿no? Que le puedes explicar al cliente pues las ventajas de uno y otro y qué tipo de perfil de empresa encaja más en uno y otro. Entonces empezamos en ese proceso, vamos a decir, de asesoramiento previo, de valorar con el cliente esa posible salida, no solo en mercados de equity, vamos a decir, sino también en los de deuda, que también los hay para pymes, y luego pues ayudarle al cliente en todo el proceso, que no es para nada complejo, sino que es al contrario muy sencillo de preparar esa documentación mínima que se exige para salir al mercado, ¿no? ¿Cuánto se puede prolongar el proceso? Pues mira, depende de lo preparada que esté la empresa, pero yo te diría que en un plazo razonable son 4 a 6 meses, más o menos, incluso menos. Y vosotros también asesoráis a la empresa de decir, oye, tu mercado ideal es BM Growth, tu mercado ideal es Euronext, quizás te interesa más BM Scale Up, ¿por qué? Incluso si una vez ha cotizado, tú les acompañas por si, no sé si auditores, comunicación a la CNMV, oye, que resulta que veo que esto tira y el BM Growth se me queda pequeño y que quiero saltar al mercado continuo. Exacto, efectivamente. Ese es el papel fundamental que hacemos los abogados, ¿vale? Y que hago yo en concreto desde Ontier, ese asesoramiento previo y luego, lógicamente, a posteriori. Puede haber una empresa que por ejemplo, si es muy pequeñita, pues empieza en BM Scale Up, por poner el caso, y luego se plantea ir dando saltos y ir subiendo de nivel, ¿no? Vamos a decir. Entonces, todo ese asesoramiento, al final, el abogado es una persona de confianza, ¿no? A mí esta palabra me gusta mucho, pero es que es verdad. Somos el pilar de confianza y el nexo unión entre el mercado, que en este caso me conoce muy bien, y el cliente, ¿no? Y esa confianza y esa seriedad y rigor, pues al final es muy importante, ¿no? Claro, tú además les dices o les aconsejas, oye, dependiendo del tamaño de tu compañía y dependiendo de cuáles sean vuestros objetivos, te interesa sacar al mercado un 10% del capital, te interesa sacar al mercado un 30% del capital, te interesa tanto reservarlo a empleados para retención, te interesa salir ahora con 10 y luego más adelante plantearte una ampliación de capital según un poco quién seas tú, que quieras y cómo te veas en 3 años, ¿no? Exacto, efectivamente, así es. Y luego de Ontier, pues tenemos un amplio equipo de profesionales, pues desde fiscalistas a profesionales del sector societario, que al final pues le damos un catálogo completo al cliente de servicios, ¿no? Y eso también es muy importante, no solo la parte de los mercados, sino pues el cliente nos plantea, oye, temas fiscales, por ejemplo, tengo el caso de una SOCIMI. Las SOCIMIs al final, sí, los oyentes que tengan una SOCIMI pues saben que obligatoriamente por temas fiscales tienen que estar negociando en un mercado, porque si no, no van a disfrutar de ese incentivo fiscal, ¿no? Entonces, de Ontier, pues asesoramos al cliente, vamos a decir, pues le prestamos un asesoramiento 360, ¿no? Podemos decir. ¿A cuántas empresas habéis asesorado, habéis ayudado? Pues mira, ya sabes que luego los abogados tenemos obligaciones de confidencialidad, pero sí que es público. A finales del año pasado llevamos un programa de pagarés que salió a prensa de Cox, Abengoa, la energética, sí. Y en este caso Cox decidió salir al MARF, ¿vale? El MARF es el mercado alternativo de renta fija, que está gestionado por el grupo BME y está específicamente diseñado, como te comentaba, para emisiones de deuda, ¿vale? Ya sean bonos o pagarés a más corto plazo, ¿no? Y bueno, pues ahí básicamente le planteamos esta opción al cliente, que es cliente del despacho, de hecho del área de energía de Ontier, y pues desde el primer minuto uno lo vio como una... A lo mejor la empresa dice, oye, yo quiero salir a BM Growth, y luego tú dices, a ver, primero voy a estudiarte, ¿no? Claro, y es que, ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces ni siquiera las empresas se lo plantean. No. Entonces es el abogado el que hacemos ese papel proactivo de decir al cliente, oye, es que esto puede ser
muy interesante para ti, ¿no? El financiarte, en este caso, vía deuda, ¿no? Y así fue. Entonces, la asesoramos en las diferentes opciones y en ese caso decidimos que encajaba mejor la deuda y bueno, y el cliente fue adelante, ¿no? Pero salió salió en concreto de nosotros, ¿no? Oye, Del abogado. ¿cuáles son los principales miedos que tienen las empresas cuando te llaman y cuando van verdes, por decirlo así, a tu despacho? Pues mira, al final es un tema de desconocimiento, ¿no? Sí. Y yo creo que es muy importante hacerle al cliente sencillo lo que es sencillo, ¿no? Y explicárselo bien. Entonces los miedos, pues es, yo creo que el principal, diría, oye, esto no es para mí. Y el no es para mí es, bueno, pues hacerle ver al cliente que sí es para ti, o sea, que puede existir una posibilidad real y que existe de acudir a los mercados y que por el hecho de valorarla no pierdes nada, sino más al contrario, es decir, si no la valoras, pierdes oportunidades, ¿no? Claro, ¿no les da miedo ponerle valor a la compañía? Porque dicen, a ver si va a ser mucho menos de lo que yo pienso, ¿no? Y me llevo un disgusto. No creas, ese no diría que es el miedo O a ver si principal. pierdo el poder, ¿no? La capacidad de liderazgo, de gestión. Ese puede ser un miedo, sobre todo mucho o más habitual en empresas familiares, pero como digo, ese miedo se solventa porque es posible salir al mercado sin, bueno, pues perder el control. Para terminar, Gonzalo, si a mí ahora mismo se me está encendiendo la bombillita, soy empresa pequeña y mediana y digo, aquí tengo una opción, una vía, 3 razones para confiar en Ontier. Pues primera, somos un despacho internacional y abarcamos todas las áreas del derecho, con lo cual ofrecemos un servicio 360 grados. Y segunda, te diría básicamente mi perfil y mi conocimiento de los mercados de valores, ¿no? Creo que es el hecho de haber pasado y trabajado durante 13 años en todos ellos y haber montado un nuevo mercado de valores en España, pues al final es un valor muy diferencial y que nos permite desde Ontier ofrecer ese servicio muy personalizado al cliente y asesorarle pues en lo que mejor le conviene, ¿no? Pues Gonzalo Navarro desde Ontier, gracias y nada, a ver si las empresas se animan, ¿no? Que a mí me parece que es una gran oportunidad. Mil gracias. Un abrazo, cuídate. Igualmente. Adiós, chao. Fundación La Caixa ha patrocinado este espacio. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. La aventura llega a la gran pantalla de Cine Yelmo. Una película de Minecraft trae acción y emoción en cada bloque. No te la pierdas, ya disponible en Cine Yelmo. Compra ya tus entradas y vive la experiencia en pantalla grande. Una película de Minecraft disponible en todos nuestros formatos. Salas Premium, Macro XE, salas Dolby Atmos, sala Junior, salas 4D y también en versión original. Solo en Cine Yelmo una película de Minecraft, ya en nuestras salas. ¿Te la vas a perder? Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. Y hasta las 12 de la mañana vamos a estar hablando de energía. Enseguida abrimos esa ventanita dedicada al hidrógeno, pero antes vamos a hablar de transición energética, de contribución a esa transición energética, de avances. Y lo vamos a hacer a través del Observatorio de la Transición Energética que ha publicado hace muy poquito Exolum. David Holgado es director financiero de Exolum. David, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias. ¿Qué es este Observatorio de la Transición Energética? Bueno, el Observatorio de la Transición Energética es un estudio que hemos querido hacer de una forma muy holística, cubriendo la transición energética desde un punto de vista tanto de oferta como de demanda, con ámbitos de actuación que cubren toda la movilidad del transporte, la industria, la agricultura y después todo el sector difuso, que es todos los edificios, viviendas, etcétera, ¿no? Para tener una visión digamos, global de la transición, porque normalmente lo que estábamos viendo es que suelen ser más estudios muy concretos, ¿no? Más micro, y queríamos ver cómo estábamos en global, en esa transición. ¿Y cómo estamos en global? ¿Qué nota le ponemos? Pues yo diría que tenemos una nota muy alta en lo que tiene que ver con
con la reducción de la intensidad energética, es decir, los españoles necesitamos cada vez menos energía, somos más eficientes en el uso de la energía, y también en el mix de generación eléctrica renovable, ¿no? y de moléculas renovables también. Por otro lado, lo que sí vemos es que hay una falta de adopción, ¿no? Una falta de que la demanda traccione de la oferta disponible. Eso es lo que vemos. Claro, aquí será muy importante el apostar por vectores energéticos bajos en carbono. Estoy pensando en biocombustibles o en biogases, pero ¿cómo se puede apostar y mejorar y avanzar en su uso? Bueno, hoy por hoy ya tenemos biogases disponibles desde hace años, incluso hay muchos proyectos nuevos en desarrollo en España, y en las moléculas en cuanto a los biocombustibles los tenemos cada vez que repostamos con nuestro coche en la gasolinera. Tenemos parte de lo que del combustible que repostamos es biocombustible, incluso hay ofertas de 100% combustible renovable, ¿no? Y lo vemos en algunas gasolineras ya, y algunos de los proveedores mayoristas más relevantes de este país sí lo están dando. Aquí jugará un papel muy importante el uso del hidrógeno verde, ¿no? Que entiendo que afronta muchos desafíos tecnológicos, pero sobre todo regulatorios. Totalmente. Vamos a ver, el hidrógeno tiene muchísimo futuro. Es fundamental en la transición energética, aunque y luego además tiene tres tipos de usos, ¿no? Primero como molécula, como química, pongámoslo así, luego como combustible, que ahí es muy relevante para los procesos térmicos industriales, por ejemplo, y luego también como un vector, como una batería, como almacenamiento de energía intermedia, ¿no? Entonces, esta flexibilidad le convierte en uno de los vectores energéticos del futuro más relevantes, ¿no? Todavía está por ver el tiempo y en qué cuantía, ¿no? La tecnología, cómo se vaya desarrollando a lo largo de los próximos años, y el hidrógeno verde es muy importante. Probablemente ahora, en cuanto a costes, sale más rentable el hidrógeno azul, ¿vale? Pero indudablemente en ese momento es la alternativa del futuro. Y entiendo que más allá del hidrógeno hay otros biocombustibles, ¿no? Y otras energías renovables, energías limpias, y que hay que focalizar, como decías tú al principio, en movilidad y transporte, en industria, en agricultura, en el entorno rural, ¿no? Que es ahí como en todos los puntos o patas de la economía. Sí, totalmente. O sea, si nos fijamos, por ejemplo, mencionabas la movilidad. En la movilidad hay 33 millones de vehículos en España. De ellos, 25 millones son automóviles de turismo, coches, ¿no? Si tenemos en cuenta que cada año se matriculan en torno a 1 millón de coches, lo que estamos viendo es que la rotación del parque es muy lenta. Es lo que viene diciendo ANFAC durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, cuando lo que se busca es descarbonizar, la apuesta por el vehículo puramente enchufable, puramente eléctrico, a lo que nos lleva es a una transición muy lenta, ¿vale? Entonces, por supuesto que está bien esa parte de electrificación, pero tiene su componente de adopción por parte del usuario más compleja, tanto por el punto de vista económico como por el punto de vista de cómo es de la conveniencia. En cambio, cuando se apuesta por moléculas renovables, como mencionaba, la descarbonización aplica directamente a esos 25 millones de coches, a esos 33 millones de vehículos existentes en España, ¿no? Esa es la parte de por qué las moléculas renovables ayudan a una transición, en ese sentido, a una descarbonización mucho más eficiente, mucho más rápida. ¿Este observatorio por qué edición va? ¿Qué número hace? Pues lo hemos lanzado este año por primera vez, lo lanzamos en marzo, y probablemente lo haremos anualmente, ¿no? Como un tracking de ver cómo evolucionamos, cómo estamos dando pasitos en esa transición a lo largo de los próximos años, de una forma, como decía antes, holística, cubriendo todos los ámbitos de actuación, y que nos valga como guía, como reflexión anual. Pues desde aquí seguiremos vuestra reflexión y vuestra guía. David Folgado, de Exolum, gracias. Buen día. Gracias a ustedes. Buenos días. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler,
Entra en plandeprotecciondealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com, con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. Anchoas Codesa, calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada, elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Encuéntralas en tu tienda especializada de confianza. Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976. Anchoas Codesa, de la mar a la buena mesa. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil. 11:32 de la mañana y aquí estamos una semana más con ustedes hablando de hidrógeno en este H2 Intereconomía, nueva edición de este programa que es el 28º capítulo ya de esta temporada en el que vamos a poner el foco en la tecnología de Power to Hydrogen, qué ventajas tiene. Es generar electricidad mediante fuentes renovables. Se lo resumo ya si se lo adelanto, pero nuestro invitado, que está ahí aquí con nosotros, que es Juan Manuel López Gallego, el director de ventas y operaciones para Europa de Power to Hydrogen, nos va a contar enseguida qué es esto y qué es lo que están haciendo en la compañía. Con nosotros también Rafael Luque, consejero delegado de Ariema. ¿Qué tal, Rafa? Bienvenido, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien hallado, Rubén. Encantado de saludarte, vísperas de Semana Santa. Y por si alguien se lo perdió el martes pasado, contábamos que Ariema ha sido beneficiaria de 19 millones de euros para construir una fábrica de electrolizadores en Huelva, que eso da muchas alegrías, pero da mucho trabajo también, ¿no? Sí, ya solo quedan 4 años de plazo para hacer una fábrica y estar vendiendo 200 megavatios al año. 4 años, Rafa, pasan rapidísimo. Sí, pero a pesar de que haya mucha parte que son magníficas noticias, pues de hecho prevemos contratar 400 personas, pero todo eso hay que coordinarlo. Y bueno, tenemos ya 50 personas en total en Ariema y mucho trabajo, afortunadamente. ¿Qué tal con Trump, con el hidrógeno y con las empresas de hidrógeno en bolsa? ¿Se ha notado algo? Porque vaya 3 días. Ha sido un palo en todos los sectores y en estos casos normalmente el dinero huye ¿de dónde? Pues de las muy grandes porque los fondos indexados hacen liquidez muy rápido, pero también muchas small caps sufren porque unas pocas ventas fuerzan mucho el precio a la baja, de tal manera que las empresas del sector hidrógeno, y se nota mucho en la cotización del fondo que asesoramos desde Ariema para Renta 4, pues se ha ido a precios de saldo. Están realmente muy buenas empresas en valoraciones de liquidación. Bueno, pues luego hablamos de Trump, pero sobre todo hablamos de hidrógeno. Eso vamos a tener enseguida con nuestro invitado. Antes, como siempre, Roberto Sol nos pone al día con las noticias que nos ha dejado el sector del hidrógeno esta semana. Y comenzamos en Castilla y León, que hoy mismo, hoy martes, está presentando, impulsando ese valle de hidrógeno, el de esta comunidad, con una inversión prevista, Roberto, de 385 millones de euros. Así es, en su primera fase el proyecto se desarrollará en Burgos y Soria con una posterior expansión a otras zonas de la región. El objetivo es convertir Castilla y León en un ecosistema de referencia europea del hidrógeno verde, integrando desde la producción hasta la distribución, almacenamiento y consumo final. Carlos Javier Fernández Garrido es consejero de Economía y Hacienda. Se trata de hablar de la producción del hidrógeno, de la generación de la energía, pero también de buscar los consumidores para que en torno a esta iniciativa se esté generando la posibilidad de su consumo en el territorio y consumir en el territorio
pues determina hacerlo en mejores condiciones de precio, consumir un producto que es renovable y que nos puede dar el marchamo de etiqueta verde y además dar la seguridad del suministro energético que tan importante es en nuestro momento ante las dificultades estratégicas ante las que nos encontramos. Actualmente Castilla y León cuenta con más de 60 proyectos relacionados con el hidrógeno verde, con una inversión total estimada en 6.600 millones de euros y la generación de 3.200 empleos. No salimos de Castilla y León porque Burgos va a coger el primer proyecto de gran escala de hidrógeno de España que recibe fondos de la Unión Europea. Proyecto que tendrá una duración de 60 meses y que se ha fijado como horizonte la fabricación de productos como metanol y amoníaco verde. Arranca oficialmente mañana con el respaldo de la Unión Europea, que le ha asignado una ayuda de 20 millones. Será desarrollado por un consorcio de 35 socios de 9 países, 22 de ellos españoles, que estará liderado por el Centro Tecnológico Privado Cartif y la Asociación Empresarial Castellano y Leonesa del Hidrógeno en colaboración con la Universidad de Burgos. Saltamos a Aragón porque la Zaida, en Zaragoza, tendrá una de las mayores plantas de hidrógeno verde del país con 20 megavatios. Ignis invertirá más de 50 millones en la instalación que abrirá en 2029 con 10 empleados. Se construirá junto a la factoría química Bonic, a la que dará servicio. Seguimos en Andalucía porque el gobierno adjudica más de 300 millones del PERTE a Moeve para el desarrollo del Valle Andaluz del hidrógeno en Huelva. El proyecto NUVA, como se denomina la primera etapa del proyecto de hidrógeno verde de Moeve, contempla la construcción en Palos de la Frontera de una planta de generación de hidrógeno verde con 400 megavatios de potencia de electrolisis, lo que le permitirá la creación de 10.000 empleos entre directos e indirectos. Hyundai renueva el Nexo, un SUV de hidrógeno con 700 kilómetros de autonomía que apenas todavía se conoce en España. El motor eléctrico que se encarga de mover sus ruedas aumenta la potencia hasta los 201 gigavatios. Con ello es capaz de ejecutar el 0 a 100 km por hora en 7,8 segundos. Para poder alcanzar este aumento de potencia, también se ha modificado tanto la propia pila de combustible como la batería. La capacidad del tanque de hidrógeno es ahora de 6,69 kilos, lo que unido a un motor eléctrico más eficiente hace que su autonomía crezca hasta los 700 kilómetros. Y terminamos en la India, que ya opera un tren de hidrógeno que rompe un récord de potencia. Este tren destaca por su motor de 1.200 caballos, superando los modelos europeos que cuentan con motores de entre 500 y 600. Fabricado por Integral Coach Factory en Chennai, el tren está compuesto por un vagón de pasajeros y 2 vagones adicionales para el almacenamiento de hidrógeno. Alcanza una velocidad máxima de 110 km por hora y tiene capacidad para transportar hasta 2.638 pasajeros. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Pues sobre ruedas o sobre vías, pero siempre con hidrógeno. Y con Rafael Luque, el consejero delegado de ARIMA. ¿Con qué te queda, Rafa? Antes de saludar a nuestro invitado de esto que nos ha contado Roberto. Bueno, hoy hay muchas noticias interesantes. Por impacto económico, quizá destacar los valles del hidrógeno. La noticia de Moeve forma parte de los 1.200 millones adjudicados por el gobierno a través del IDAE. Y realmente aquí sí que ya por fin se van a empezar a ver grandes instalaciones de producción de hidrógeno verde, junto a la que contabais de Castilla y León, con el protagonismo en particular de Burgos. También la noticia de la Zaida es muy interesante porque debe haber un equilibrio entre esos grandes valles, instalaciones como la de Moeve de 400 megavatios e instalaciones más pequeñas. La iniciativa de Ignis tiene una cosa interesante que hemos destacado en este programa muchas veces, que es la importancia del cliente, del consumidor de hidrógeno. Y en este caso, pues Ignis ha tenido la sabiduría de buscar una empresa, Bonic, que consume hidrógeno, que se quiere descarbonizar y que va a pagar ese sobrecoste que tiene hoy la producción de hidrógeno verde. Lo cual es importante. Pues esas son las noticias con las que comenzamos este programa de hoy, en el que nuestro invitado es don Juan Manuel López Gallego, que es el Director of European Sales and Operations de Power to Hydrogen. El que más manda en Europa de la compañía, de Power to Hydrogen, don Juan Manuel. Suena importante. Bienvenido, muy buenos días. Un placer, muchas gracias por invitarme. Aquí. Oye, cuéntanos un poquito, preséntanos quiénes sois, lo que hacéis, luego nos cuentas también cómo ha llegado tú al mundo del hidrógeno. ¿Qué es lo que hacéis? Power to Hydrogen. Por supuesto. Power to Hydrogen es un proyecto. Es una compañía que lo que está es desarrollando una tecnología novedosa. Lo que intentamos es desarrollar una tecnología rompedora. Digamos que está basada en la tecnología que se conoce como AEM, como tecnología de intercambio aniónico,
pero con un diseño novedoso en el que se introduce, por no entrar muy en detalles técnicos, se introduce una membrana adicional, es una membrana porosa por la que circula un electrolito líquido muy diluido, con lo cual no tiene problemas de corrosión, etcétera, pero sí nos proporciona muchas ventajas. Entonces, por ser esquemático, básicamente lo que conseguimos es una reducción de costes de hasta un 65% en los costes de fabricación del stack. Conseguimos una eficiencia muy elevada, estamos por debajo de los 44 kilovatios hora por producción de kilo de hidrógeno. Conseguimos una integración, unos tiempos de reacción muy rápidos, con lo cual conseguimos una integración perfecta con renovables y conseguimos otras cosas que me gustaría luego un poco detallar más, como puede ser una presión elevada en la salida del propio electrolizador, hasta 250 bar. Conseguimos una utilización o valorización del oxígeno. Es decir, hay una serie de factores que verdaderamente son muy, muy positivos. Luego entramos, si te parece, Juan, en el detalle de para qué sirve lo que permite. Efectivamente, gracias. Estas cosas. ¿Tú cómo llegas a Power to Hydrogen? ¿Cómo llegas al hidrógeno? ¿Desde cuándo? A ver, cuéntanos un poco tu historia. No, yo llevo muy poco tiempo en Power to Hydrogen. Llevo 10 años en el tema del hidrógeno, pero yo llevo poco tiempo en Power to Hydrogen. ¿Cómo llego? Yo desde 2006, 2008 entré en contacto con las renovables, con otro tema distinto. Yo me dedicaba a desarrollar plantas de fabricación de heliostatos para plantas termosolares, ¿de acuerdo? Las plantas termosolares obviamente hoy en día están bastante de capa caída, pues dado los precios de la fotovoltaica. Pero eso me permitió entrar en contacto con una multinacional española que cuando, de alguna manera, las personas que trabajaban allí montaron lo que era H2B2, Electrolysis Technologies, pues me invitaron a participar desde el principio, que fue junio del 2016, creo recordar. Entonces entré, yo de hidrógeno en aquel momento sabía bien poco, pero entré a trabajar en H2B2. Entré primero con un rol, digamos, de fabricación por mi formación técnica, que tengo una especialización en máquinas, en mecánica. Y bueno, pues tampoco duró mucho y tiene mucho sentido porque yo vivo en Madrid, la empresa está en Sevilla, entró gente joven con muy poca carga, digamos, familiar, con dedicación plena y de alguna manera tomaron ese rol y yo me pude dedicar más al tema comercial, que durante muchos años de mi vida yo he desarrollado cosas mecánicamente o desde un punto de vista de ingeniería y luego las he tenido que vender, con lo cual me ha tocado hacer y aprender ese rol comercial. Hace relativamente poco tiempo, hace unos meses, fue cuando entró en contacto conmigo esta empresa, Power to Hydrogen. Me pareció un proyecto ilusionante, me pareció un cambio de aires, por tecnología, por competitividad también en precio, por novedad, y no os lo voy a negar, también me resulta hasta cierto punto exótico el hecho de trabajar también para una empresa norteamericana en lugar de una empresa española. Y ese fue el motivo, ese fue un poco la razón del cambio. Una empresa norteamericana centrada en el hidrógeno, ¿qué quiere ser en Europa? ¿O cuál es el objetivo? ¿Cuál es la pretensión? No es pretensión, es que no nos va a quedar otra, es decir, es lo que hay. O sea, ahora mismo Europa es el motor, digamos, no considerando Asia en la partida, es el motor. Estados Unidos está en una situación, luego hablamos si queréis de ello, bastante comprometida. Vamos a ver, Power to Hydrogen lo que tiene es tecnología propia, ¿de acuerdo? Desarrollada desde hace bastantes años, desde 2006, 2008, ¿de acuerdo? Es decir, tecnología primero en materiales, electrodos, catalizadores, etcétera, etcétera. Y luego en 2008 desarrollan un invento, no es un descubrimiento, es un invento, que es esto que os comentaba, la multigrid, que es esta AEM híbrida que llamamos, ¿de acuerdo? Y la ponen en desarrollo y en fabricación. En 2019 esto era una compañía que se llama pH Matter, que sigue existiendo, que es la que fabrica precisamente todo el tema de coating, electrodos, etcétera, etcétera. Y en 2019 se funda Power to Hydrogen. Power to Hydrogen ya con una vis, digamos, más comercial de fabricación de los stacks y posteriormente de los electrolizadores. Digamos que desde el 20 al 25 estamos en fase de startup, scale-up. ¿Qué es lo que nosotros queremos ahora? Estamos en una fase ya de venta de equipos de 1, 2, 3, 5 megavatios con esta tecnología y estamos intentando, lógicamente, pues promocionar cuáles son las ventajas de esta tecnología. Rafa. Bien, me voy a permitir, para poner un poco en contexto la tecnología, que los oyentes visualicen lo que aporta esta empresa. En electrolizadores hay dos tecnologías comerciales hoy, que son la tecnología alcalina y la tecnología PEM. Por ejemplo, H2B2 es un fabricante español de electrolizadores PEM. Hay dos tecnologías que están en I+D tratando de acercarse al mundo comercial, que son la AEM, que citaba Juan Manuel, y la de óxidos sólidos.
Y luego, pues hay muchas empresas, como es el caso de la que nos presenta Juan Manuel, que lo que buscan es un breakthrough, es una nueva y rompedora tecnología que pueda aportar realmente un cambio de escala en eficiencia o en coste en la producción de hidrógeno verde. Y esas son las ventajas de lo que nos contaba antes nuestro invitado, en qué consiste y qué diferencia hay. Muy fácil, ¿eh? Explícamelo y si no se lo pido a Rafa que lo traduzca. Respecto a los electrolizadores convencionales. Ya nos contabas antes un poco las ventajas que tienen. No sé si esas ventajas no las proporcionan o no todos los electrolizadores convencionales o cómo es. Efectivamente, lo que intentamos es aunar las ventajas de todos los tipos de electrolizador. Como perfectamente ha explicado Rafa, un electrolizador de tipo alcalino tiene un coste muy consolidado, un coste muy razonable, muy asequible para los clientes, pero sin embargo se integra bastante mal, por ejemplo, con energías renovables por la degradación. La tecnología de intercambio protónico, la tecnología PEM, sin embargo, se integra perfectamente, tiene una eficiencia muy interesante, muy correcta, pero sin embargo tiene unos costes muy elevados por la necesidad de utilización de metales preciosos, platino, iridio, etcétera, ¿de acuerdo? Titanio. Nosotros aunamos lo bueno de esas tecnologías. Es decir, mantenemos la no necesidad de metales preciosos. Nosotros utilizamos hierro, acero inoxidable, níquel, metales de esas características, que, como os decía, se han venido desarrollando desde 2006 en todos esos estudios que se han hecho de esos materiales para electrodos, etcétera. Pero es que además conseguimos mantener una eficiencia elevada y una capacidad de integración con energías renovables muy correcta, digamos que al mismo nivel de la que puede tener perfectamente una tecnología PEM. Vamos a ver, al final, en lo que es la aplicación comercial a día de hoy, los alcalinos son los más extendidos por al final consiguen hacer hidrógeno verde más barato, y los AEM de momento están más a nivel experimental porque tienen un problema técnico, es el crossover, se llama en inglés, y es que cruzan lo que hace la membrana, envenenan catalizadores y tristemente, pues de momento, la vida útil de estas máquinas es breve. Coméntanos cómo tu tecnología consigue resolver ese punto débil. ¿Hasta qué punto podemos entrar técnicamente? Vamos a ver, brevemente. Tú tira y yo a Rafa traduzco. Brevemente, nosotros no tenemos necesidad de ionómeros, por ejemplo. ¿Qué son ionómeros? Lo que estamos reduciendo es precisamente lo que comentaba Rafa, es decir, no se va a producir ese crossover, se produce mínimamente, con lo cual la degradación de los electrodos es mínima, es muy reducida. Es prácticamente, quería decir, la misma que podemos tener en intercambio protónico, en PEM, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos tenemos pruebas, nosotros estamos trabajando con NASA, con Shell, estamos subvencionados también por el Departamento de Estado norteamericano. Quiero decir, son cosas probadas y testeadas totalmente. Nosotros tenemos una durabilidad probada de 5 veces, un 500% la durabilidad de cualquier intercambio aniónico existente ahora mismo en el mercado, ¿de acuerdo? Aparte de otras ventajas, nosotros tenemos la posibilidad, porque mecánicamente, digamos, al introducir esa membrana adicional, que como os decía es una membrana porosa, mecánicamente la estructura de todo el electrolizador es muy estable, es muy robusta, con lo cual nos permite presurizar hasta 250 bar. Con lo cual la eficiencia que os comentaba, que en el conjunto del electrolizador sale por debajo de 50 kilovatios hora por kilo de hidrógeno, estamos hablando de que en PEM estaríamos en 55, 56, con lo cual al final de 10 años de trabajo evidentemente es un coste muy grande en energía eléctrica, pero es que además nosotros podemos reducir el coste inherente dentro de una planta completa a la utilización de los compresores. Quiero decir, sacando el hidrógeno a 250 bar, en muchos casos no es necesaria la utilización de un compresor. Con lo cual, estamos reduciendo no solamente el coste del CAPEX, digamos, del propio compresor, sino el coste de operación, el mantenimiento. Los compresores son equipos bastante delicados, requieren un mantenimiento bastante exhaustivo, ¿de acuerdo? Por último, y esto es una cosa que se desprende también de nuestra tecnología, pero que no es desdeñable, es la utilización del oxígeno. Es decir, nosotros precisamente por ese sistema que utilizamos, el oxígeno que obtenemos es oxígeno bastante puro para lo que ofrece ahora mismo la industria. Es decir, obtenemos oxígeno por encima del 90% de pureza y además obtenemos el oxígeno a una presión de entre 10 y 10 bar. Entre 10 y 20 bar, quiero decir. Con lo cual, el oxígeno es valorizable
A nivel industrial, no me refiero a nivel hospital. Pero a nivel industrial el oxígeno es valorizable, con lo cual, al final, la eficiencia del conjunto del equipo la estamos todavía mejorando más, ¿de acuerdo? Por la utilización de sus subproductos. Tus colegas americanos, Juan Manuel, ¿qué te cuentan? Imagino que algún WhatsApp, algún correo os habréis intercambiado estos días. Yo sí, prefiero evitarlo, prefiero casi que evitarlo. ¿Y cómo puede afectar eso a los proyectos de hidrógeno de allí y de aquí? Porque no sé en qué medida nos puede afectar todo este lío que hay de... Vamos a ver... dinero que se mueve, dinero con miedo... Claro, no Rubén, a mí hay mucha gente que me pregunta ¿y cuál es tu opinión? Os lo comentaba antes. Mi opinión no es importante, la importante es la opinión de ellos, la opinión de gente que está trabajando allí, que llevan 25 años trabajando en estas cosas y que llevan sacando adelante empresas y proyectos y que ahora se encuentran de repente con que les han quitado el suelo debajo de los pies en muchos casos. Ya no nos afecta tanto a nivel proyectos porque realmente nosotros sí tenemos proyectos firmados, tenemos, digamos, levantado suficiente capital como para poder sobrevivir durante unos cuantos años, etcétera. Pero ya no es eso, es un poco las perspectivas de futuro. Entonces, ¿cuál es el posicionamiento ahora mismo de Power to Hydrogen? Europa. Nosotros vamos a seguir manteniendo la fabricación de todo lo que sería tecnología en Estados Unidos. Las razones son dos, pero son muy sencillas de explicar. Una principal es que se ha estado haciendo allí desde el principio, con lo cual tenemos ya unas instalaciones, tenemos ya unas naves, digamos, una infraestructura para desarrollar todo esto. Y otra que es para mí primordial es los acuerdos que ya tenemos y en los que estamos trabajando con el DOE, con la NASA, con Shell, etcétera, etcétera. Con lo cual, digamos que la tecnología se va a seguir fabricando allí, pero el electrolizador no. El electrolizador, y esto es una primicia, vamos a plantearnos el traerlo a Europa, de manera que podamos entrar en un Hydrogen Europe, en una asociación nacional española del hidrógeno, que digamos es un poco lo que yo he vivido durante todos estos últimos 10 años, y poder optar pues a un Innovation Funds, a un cualquier tipo de ayuda, y poder movernos, digamos, en una zona donde el hidrógeno sí se está regulando. Tenemos los combustibles para aviación, tenemos los combustibles de origen no biológico, etcétera, 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 que nos van a permitir poder mantenernos un poco en la partida. Ese traes el electrolizador aquí, entiendo que se evitará también posibles aranceles. Efectivamente, es parte de la jugada. Es decir, nosotros estaríamos importando solamente una parte, que sería la parte de tecnología, que además ya os he adelantado que puede tener un 65% menos de coste de lo que supone un stack convencional, por ejemplo, en intercambio protónico, que compararía, digamos, tecnológicamente y en prestaciones. Con lo cual, los aranceles van a afectar a algo que cuesta un 65% menos, principalmente. ¿De acuerdo? El resto se fabricaría aquí. Lógicamente, los componentes principales, equipos principales, se comprarían en Europa, y la mano de obra sería europea, ingeniería, tecnología, todo lo que se desarrollara sería aquí. Y además, aguas abajo del electrolizador, ahora mismo estamos preparando una oferta de una planta Power to Power. Es un electrolizador que además lleva una pila de combustible para producir electricidad posteriormente. Sería también realizado aquí. Es llamativo, en este programa hemos dado hace unos meses noticias de fabricantes europeos de electrolizadores tomando posiciones en Estados Unidos al calor de los apoyos del anterior presidente, de Biden, que dentro de su programa del IRA pues estaba financiando hasta tal punto que empresas como Hydrogen Pro o Nel estaban poniendo en marcha fábricas en Estados Unidos. Es curiosísimo ahora mismo, Juan Manuel, que la situación se vuelva a la inversa. O sea, realmente veis peligrar no solo la posibilidad de conseguir subvenciones, sino el mercado americano en el sentido de todos estos planes de apoyo. ¿Pensáis que va a ser desmontado por Donald Trump? A ver, diría que sí, pero efectivamente lo que sí que hay, y eso es innegable, es una incertidumbre muy grande. Esa incertidumbre lo que hace es que precisamente no los inversores, que también, sino los clientes en sí mismos, tengan dudas y no tengan nada claro qué es lo que va a suceder. Entonces sí, a tu pregunta la respuesta es sí, claramente sí. Es decir, no hay la certidumbre que había antes. Dices, hace unos meses habéis mantenido ese tipo de conversaciones en el programa. Sí, es que lleva 70 y poco días este hombre en el cargo. Y la que ha liado en 70 y tantos días es monumental. Con lo cual, realmente lo que ha sucedido ha sido un cambio radical. Entonces, estamos adaptándonos a ello. Oye, Europa, y por terminar, por ahí está bien posicionada para competir con otras potencias. China, por ejemplo, hemos hablado mucho aquí de otros países latinoamericanos, Chile, por ejemplo. Estamos ya hablando de China. Marruecos, bueno, porque vienen por muchos frentes, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos? Pero diferenciemos. Una cosa es los mercados, es decir, yo llevo Europa, ventas y operaciones en Europa,
porque el título ya en sí mismo es muy largo, ¿no? Pero evidentemente yo de alguna manera controlo África, Latinoamérica, etcétera, etcétera. Entonces, clientes, Marruecos, Argelia, Arabia Saudí, en toda Sudamérica, Chile, Colombia, ahí nos estamos moviendo en cuanto a clientes. Si hablamos de China y hablamos de productos chinos, bueno, escuchaba un programa vuestro de hace unos días, estábamos el otro día en Toledo, estuvimos Rafael y yo asistiendo, bueno, pues está sucediendo. China, como siempre, pues hace una serie de iteraciones hasta que da con la tecnología correcta y la barata. Pues con eso tenemos que convivir. Venga, una última, de cierre, que nos quedan, 30 segundos. Bueno, si nos quedan 30 segundos, aprovecho para recordar el curso de inversión y finanzas en hidrógeno, que lo hacemos en presencial en Madrid el 21 de mayo, y la información completa en la web de Ariema o en cursoh2.com. ¿Qué fecha me has dicho? 21 de mayo. Vale, que estamos a tiempo, que esto pasa muy rápido. Esto enseguida estamos ya... Sobre todo con Semana Santa en medio. Puestos. Bueno, vamos a ver cómo va evolucionando el panorama. Perfecto. Ha sido un placer conocer lo que estáis haciendo en Power to Muchísimas Hydrogen, gracias por la conocer esa tecnología, lo que tiene de innovadora y lo que está aportando al ámbito del hidrógeno. Juan Manuel López Gallego, que es el responsable de ventas y operaciones para Europa, hasta cuando quieras. Pues muchísimas gracias. Un millón de gracias por la visita. A Vosotros. Rafa Luque, tú ya sabes que puedes pasar sin llamar. Te daría más. A seguir peleando, que 4 añitos pasan muy rápido, ¿eh? Y la fábrica no se monta sola. Sí, pero hay que no solo fabricar, luego hay que venderlos, como claro. Aquí tenemos todo muy claro. Ya nos contarás otro día cómo se hace eso. Cuídate, Rafa. Hasta la semana que viene. Adiós. Igualmente, Rubén. 3 minutitos, un poco más para las 12 del mediodía. Hasta que llega Capital Intereconomía de hoy. Llegan las noticias. Y Rafa Jiménez después, con a media sesión. Hasta mañana. Adiós. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 21 21 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. ¿Buscas un lugar lleno de historia y belleza? Ven a Boadilla del Monte, te sorprenderá. Disfruta de la majestuosidad del Palacio del Infante Don Luis, un tesoro arquitectónico rodeado de jardines y naturaleza que te hará viajar al pasado. No te lo pierdas. Boadilla te espera, con historia, cultura y mucho por descubrir. Haz tu visita ya y disfruta de una experiencia inigualable en el Pulmón Verde de Madrid. Más información en visitaboadilla.com. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Radio Intereconomía. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Hola Raúl, ¿qué tal el cole? Hoy nos han enseñado un vídeo de osos panda. Son lo máximo. Pues se me ocurre una idea. En Zoo Aquarium de Madrid tienen una pareja de pandas. ¿Vamos a conocerlos? ¿En serio? Sí, por favor. Ven al Zoo de Madrid y conoce a nuestra increíble pareja de pandas. Una experiencia única en familia. ¡Te esperamos!
Son las 12 de la mañana, a las 11 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. La guerra comercial abierta por Estados Unidos ha llevado a la Unión Europea a mirar a China. La presidenta comunitaria Ursula von der Leyen ha subrayado la responsabilidad de Europa y China como dos de los mayores mercados mundiales para apoyar un sistema comercial sólido, reformado y fundado, dice, sobre un campo de juego equitativo. Palabras de von der Leyen en un comunicado tras hablar